Bienvenido, bienvenida al podcast de crecimiento para tu felicidad, donde vas a encontrar información muy valiosa para tu salud, tu bienestar a nivel físico, mental, emocional, financiero y espiritual. Especial. Él es fisioterapeuta, especialista en la parte del hombro, Santiago Espina, quien nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el hombro. Así que, Santi, bienvenido. Espero que todo esté súper bien. Y para comenzar hablando, interactuando con esta comunidad como tal, cuéntame un poco de ti. Además de ser fisioterapeuta, especialista en el hombro, cuéntame un poco más de ti, de, Mm, de tus pasiones y demás. Como hacia grandes rasgos, soy instructor de flexibilidad en academias de baile, soy asistente técnico del Club Omega Balonmano de Egresados, mm, y actualmente pues estoy haciendo mi especialización en evaluación, diagnóstico, tratamiento de hombro de manera virtual y próximo candidato a magíster en salud en educación. Em, Así como a grandes rasgos. Juego balonmano desde hace 16 años. Excelente. ¿Qué te llevó a especializarte o irte por esa rama del hombro? Mm, Principalmente mi deporte, que como juego balonmano, la mayoría de lesiones se dan tobillo, muñeca y hombro. Tobillo me pareció algo muy bacano. Muñeca me pareció, a pesar de que todo el mundo lo ve simple, algo más complejo. Y hombro siempre me pareció que muchos hablaban de hombro, pero nadie le intervenía. Y casi siempre cuando uno hablaba con un paciente, decía, ah, no, es que yo quedé mal del hombro. Ah, en fisio me fue mal en el hombro. O, ah, después de la operación yo quedé mal en el hombro. Y yo dije, qué paradigma, qué bacano uno investigar más, estudiar más, adentrarse más en este mundo irse cerrando puertas, pero abrirse una gran puerta de centrarse en una sola articulación o segmento como es el complejo articular del hombro y a partir de allí irse desenvolviendo, así a Genial. grandes rasgos. Ah, y también soy operado de hombro, que lo cual me hizo ahora no solo ver la parte funcional de hombro, sino las postquirúrgicas. Genial. O sea, tienes toda la experiencia ya de qué pasa en el hombro, por qué se lesiona un hombro y cómo tratarlo de la mejor manera, que es lo más importante. Cuéntanos un poco ahora sí, ya que entramos en el tema, ¿por qué se lesiona un hombro? ¿Por qué las personas sufren de lesiones de hombro? Pues las lesiones de hombro son multifactoriales, incluso se han registrado lesiones que no tienen que ver con una lesión deportiva, sino meramente biopsicosocial. Es el modelo que nosotros hoy en día estamos utilizando desde la fisioterapia. Los hombros se pueden lesionar por distintos motivos, ya sea por unas lesiones directas como indirectas, e incluso por contacto o no contacto también se les puede describir o por su morfología. Hay unos pacientes que ya vienen predispuestos genéticamente gracias a que su contexto, sus antepasados ya lo predisponen, como hay personas que nunca tuvieron predisposición, pero tuvieron un accidente y eso los llevó a causar. Entonces, para resumirlo, un hombro se puede lesionar porque te golpeaste, porque utilizas mucho el hombro, porque tuviste una patología muy cercana al hombro y ese nos conllevó una lesión o incluso un dolor, o porque ya estabas predispuesto. Básicamente das tres razones, A grandes rasgos. las grandes rasgos, para que lo tengan muy presente. Hablando de esas tres razones, se relacionan mucho con los factores. ¿Qué factores pueden influir a una persona a que se lesione, sea más propensa a que se lesione el hombro?
tanto internos como Muchas. externos. Sí, hay algo que nosotros llamamos factores intrínsecos y extrínsecos. Cada uno de ellos es más importante, pero hay que saber que los factores también son modificables y no modificables. Hay algunos intrínsecos que no se pueden modificar, como hay otros que sí. En las patologías de hombro, nosotros vamos a ver una curva por el género, donde en las primeras edades del ser humano, el hombre es el que se lleva la mayor cantidad de lesiones y ya después, al pasar de los años, cambia esa curva y aumenta es el de las mujeres y va disminuyendo la predisposición de los hombres. Va muy arraigado con la genética y el desarrollo del hombre. Lo otro es por el tipo de deporte, por los tipos de actividades. Los deportes de contacto obviamente se practican casi siempre como hasta los 35, 40 años máximo. Entonces ahí es cuando esas personas van a estar más predisponentes, pero ya después vemos que baja la curva y aumenta después de los 55, 60 años, cuando yo son las caídas incluso a la altura propia de la persona, que esas caídas ya implican nuevamente un cambio epidemiológico en la persona donde aumentan esas lesiones. Y en todo el ciclo vital vamos a estar arraigados con unos factores que son los contextos, que son factores extrínsecos casi siempre no modificables, que pueden ser un ambiente social o de trabajo muy pesado, que esto causa que la persona tenga una lesión de hombro simplemente por una somatización del dolor. Las personas que eso me parece muy charro, que trabajan sentadas son más predisponentes a una lesión de hombro que unas personas por sobreuso, pues como ya nos estamos realizando las posturas en cómo nos sentamos, cómo estamos cambiando toda nuestra postura ergonómica en el puesto de trabajo. Y esas personas que tienen el sobreuso en el hombro se ven más afectadas si los movimientos son por encima de los 90 grados de hombro, que nosotros los llamaremos movimientos supracraneales. De resto, no. Los movimientos repetitivos cuando son infracraneales casi no generan en la epidemiología esas lesiones articulares. Increíble, increíble cómo la postura, una mala postura afecta más el hombro que un deporte, que movimientos o como tú dices, por sobreuso, lo que nos está llevando a estar siempre pegados a una pantalla y a un computador. Sí, hace poquito nosotros en el Congreso de Hombro y en el Bienal de Hombro que estuvimos, nos dimos cuenta que las posturas hipersifóticas o la poca movilidad torácica hacia la extensión generaban que el hombro tuviera una palanca y una biomecánica disfuncional o incorrecta, por así decirlo, entre comillas, y eso afectaba las palancas de movimiento de cada uno de los segmentos musculoesqueléticos y desde allí partían ya algunas lesiones, que eso se llaman lesiones por esquemas musculares. Pero aquí vamos aprendiendo cada vez un poquito más. Ahora ya sabiendo por qué se me lesiona un hombro, qué factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, me pueden aumentar o predisponer a una lesión de hombro, qué soluciones tenemos para tratar ese hombro, ya sea tratado por un fisioterapeuta o de manera de autotratamiento para las personas, o ambas. Yo lo primero que hago, y también lo hacen los australianos con los que estoy haciendo la especialidad. Ellos se basan, el primer objetivo se llama la educación, el conocimiento de la anatomía y biomecánica del hombro. Es explicarle al paciente qué sucede y qué no sucede. Cuando usted no sabe qué está sucediendo, tiene 0,6 a 12 veces más en probabilidades que ese dolor de hombro no se solucione. Entonces me parece un dato muy, muy grande. Como no sé qué está pasando, puede ser de que mi dolor se solucione en menor cantidad posible, o sabiendo qué está sucediendo y cómo lo puedo gestionar, o qué no debo hacer, eso ya disminuye mucho la probabilidad. Entonces, desde ahí partir, decirle al paciente qué puede y qué no puede hacer a través de la ocasión y qué le está sucediendo. Y lo otro en tratamiento de hombro
ellos parten mucho desde la respiración, como una buena respiración y hábitos de vida saludable ya hace que usted tenga menos probabilidad de tener una patología de hombro y me parece muy bacano porque usted cae siempre, los pacientes con dolor de hombro tienen algo que se llama no apnea, sino disnea, que es que ellos disminuyen la cantidad de respiraciones por minuto cuando tienen dolor de hombro, que ellos, aquí lo voy a hacer un poquito más agresivo para que se entienda que ellos son, no es que me duele mucho, mucho el hombro y, uy, esto no me deja respirar, porque el dolor de hombro se ha correlacionado que va incluso hacia segmentos inferiores y superiores, ya sea el cuello, ya sea el tórax, ya sea el codo, y eso muchas veces no lo evaluamos. Incluso en Australia tiene una frase y es que todo dolor de hombro es culpa del segmento de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Y me parece muy, muy importante eso. Genial. Ahí vamos y correlaciono a cómo hay que tratar hoy en día es de manera global, porque si miramos el hombro y como tú dices ahora, para mirar un adecuado tratamiento hay que mirar respiración, hay que educarlo, hay que mirar el tórax, hay que mirar el cuello y haber un mejor Total. tratamiento. Incluso el codo, a pesar de que que nadie le para bolas, y la principal complicación de un dolor de hombro es las patologías de codo. Se ve después de las operaciones y por decir así, más o menos un 40% de las personas que son operadas del hombro, gracias a la inadecuado uso del castrillo, quedan con epicondilitis o tendinopatía lateral del codo, como me gusta llamarlo por el Congreso. Eh, y muchos dolores interescapulares. Ah, sí me duele el hombro, pero ¿por qué si te sucede en el hombro te está doliendo en otras partes? Eso ahí la gran pregunta y yo creo que debería ser el primer objetivo del fisioterapeuta es que no hayan complicaciones de otros segmentos o como Ángela Cadogan dice, em, la primera tarea del fisioterapeuta es centralizar el dolor. Em, Además de educarlo, la primera tarea, ahora sí tratando, es que el dolor no se vaya para otros segmentos, que si está en el hombro, se quede en el hombro, y disminuir la mayor cantidad posible de compensaciones de los otros segmentos, porque ahí sí voy yo con ah, Thomas Myers, que decía, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Totalmente cierto. Muy cierto es eso que dices. Y ahora sí, para ir finalizando este podcast, este audio, eh, ¿cómo tener un buen estado del hombro y por qué es necesario tenerlo? Danos esos tips. No, qué pregunta tan dura. Que en serio, qué pregunta tan dura, porque todo el mundo hoy en día en la fisioterapia, todo el mundo es, para tener un buen hombro hay que tener fuerza y estabilidad. Y yo, después de mi operación y lo que veo en los pacientes es, primero, para tener un buen hombro, tener un engrama motor, que el cerebro sepa reconocer ese hombro, porque el engrama motor que tiene el cerebro, lo cual no me acuerdo el autor que tiene el dibujo de las percepciones corporales, donde la mano se lleva casi como el 40%, el hombro se lleva solo un 2%, o sea, nosotros solo reconocemos el hombro en nuestra actividad encefalocraneal, solo lo reconocemos en un 2%, o sea, el hombro casi no tiene importancia para el cerebro. Lo que más importa es como la cara, los pies y las manos, que es como nuestros principales receptores propioceptivos, pero el hombro lo dejan de lado. Y cuando usted va a ver un paciente con menor movilidad de hombro, ese engrama motor disminuye o con dolor. Entonces, me parece más importante que la persona tenga movilidad total del hombro, no excesiva, sino que se acerque a la totalidad, que tenga un buen engrama motor, que sepa para qué sirve el hombro y cuáles deberían ser sus movimientos. Y cápsulas completas, porque yo tengo una estadística que lo vi
lo digo siempre que puedo hablar del hombro, y es que de los 10 pacientes que tienen dolor de hombro, 9 la fisioterapia los alcanza a solucionar y solo uno de ellos, o sea, el 10% los tienen que operar. De esos 9 o 90% que la fisioterapia salva, el 45% vuelve a la fisioterapia, puesto a que las cápsulas articulares no estuvieron completas. Entonces, una cápsula adherida, tensa, no completa, no con su rango de movimiento total, hace que el hombro falle en su tratamiento conservador. Y yo soy el ¿cómo decirlo? Vil víctima de que yo le metía re duro a la cápsula posterior y a la anterior nunca la metí mucho porque me dolía. Ya después cuando me luxé el hombro, vi el demonio para la cápsula anterior cuando me tocaba movilizarla, realizar la movilidad o incluso estiramientos, ya me mataba. Y como tercer, como ítem para un buen hombro, yo diría tener una buena postura. Las posturas son algo increíble donde primero nosotros lo veíamos como algo muy estático y creo que las posturas no estamos viéndolo como lo deberían ser, que son unas posturas dinámicas, ya que nosotros somos sistemas dinámicos complejos. Yo diría que esos son los tres: buena postura, buena movilidad y conciencia corporal. Postura, movilidad y conciencia. Tres claves, yo creo que mejor no puede haber sido este podcast. Muchas gracias, Santiago, por estar acá, por aportar un poco de toda la experiencia que tienes con respecto al hombro. Va a ser muy aportante esta información. No, Y nos muchas vemos en gracias un a próximo ustedes. episodio. Y recuerda que hablaste con Sebastián Hoyos, fisioterapeuta de más de 4 años de experiencia en el manejo de dolor y diferentes enfermedades crónicas. Y si te gustó este